de la tribuna, hasta por 5 minutos, la senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 ter del Código Penal Federal. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, legisladores integrantes de la comisión permanente, hago uso de esta tribuna con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción primera del Reglamento del Senado de la República, para presentar la iniciativa de reforma legal por el cual se adicionan las fracciones cuarta, quinta, sexta, séptima y octava al artículo 149 ter del Código Penal Federal. Esta propuesta legislativa busca aplicar sanción privativa y económica a personas que atenten contra la dignidad humana y vulneren derechos y libertades hacia las personas por motivos de discriminación bajo actos que busquen y pretendan negar o limitar la reparación de daños a víctimas por violación de derechos humanos, restricción de trabajo digno a jóvenes y adultos mayores, derechos de personas por su situación migratoria y derechos de personas por su lugar de origen o condición étnica. La discriminación, de acuerdo a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, se entiende como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intenciones o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier motivo. El principio constitucional de no discriminación permea en todo el sistema jurídico mexicano para que todas las autoridades, bajo sus respectivas competencias, la promuevan, la respeten, protejan y la garanticen, como lo señala el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los 85 artículos que configuran la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, hasta los convenios y tratados internacionales que se han firmado en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros, además del andamiaje jurídico que tutela el derecho humano y fundamental de no discriminación. El Gobierno federal instrumenta el Programa Nacional para la Dignidad y No Discriminación 2014-2016, en el cual se coordinan acciones públicas de forma transversal que buscan consolidar los derechos humanos y ser un país más igualitario y tolerante con todos los sectores de la sociedad. Por lo tanto, nuestro país cuenta con un marco jurídico sólido y acciones públicas para salvaguardar el principio constitucional de no discriminación. Empero, aún siguen existiendo retos importantes para aspirar a ser una nación más igualitaria y tolerante, en razón de que persiste discriminación focalizada a ciertos grupos vulnerables. Ello se constata con la información estadística vertida en la encuesta nacional sobre la discriminación que elaboró el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la cual se señala que la mitad de los jóvenes considera que son discriminados por su edad, color de piel y tradiciones culturales. 3 de cada 10 personas consideran que en nuestro país no se respetan los derechos de los adultos mayores. 7 de cada 10 personas consideran que los inmigrantes provocan divisiones en la comunidad.
Aunado a ello, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, CESOP, menciona que 3 de cada 10 personas señala que no se hace nada por los indígenas. 7 de cada 10 personas consideran que los grupos más discriminados son los homosexuales, los indígenas y las personas con discapacidad. Consecuentemente, la iniciativa de reforma legal del Código Penal Federal que presento ante esta tribuna de la Comisión Permanente, reitero, tiene como objetivo adicionar 5 fracciones al artículo 149 ter del Código Penal Federal para establecer sanción privativa de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y sanción económica hasta 200 días de multa. Aquellas personas que atenten contra la dignidad humana o anulen y menoscaben derechos y libertades hacia otras personas por los siguientes actos de discriminación. Propongo adicionar la fracción cuarta del referido artículo para que no se niegue o limite la reparación de daños a víctimas por violación de derechos. Propongo adicionar la fracción quinta al aludido precepto jurídico para que no se nieguen o restrinja el acceso a trabajo digno por motivos de edad, tanto jóvenes como adultos mayores, o se separe de su empleo a personas por motivos de ideología, política, orientación y sexual, discapacidad y enfermedad. 3. Propongo adicionar la fracción sexta al artículo señalado para que no se nieguen o limiten los derechos a personas por condición migratoria. Propongo adicionar la fracción séptima al artículo 149 ter para que no se nieguen o limiten o restrinjan derechos a personas por su lugar de origen o condición étnica. Y 5. Propongo adicionar la fracción octava al referido artículo para que no se promuevan o inciten a realizar comportamientos de hostigamiento o violencia, estos con causas de daños físicos o morales a una persona o grupos de personas, comunidades o pueblos. Esta propuesta legislativa, en caso de ser aprobada por votación simple ante la Cámara de Senadores, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, senadora Ceballos Llerenas. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Alejandra Gutiérrez Campos para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, señor presidente. Los legisladores de Acción Nacional hacemos uso de esta tribuna para darle la voz a los millones de mexicanos que se sienten agraviados y timados por el PRI gobierno. Sí, timados porque les prometieron que no habría incremento a los precios de la gasolina. Agraviados porque los mexicanos estamos recibiendo el año nuevo con un golpe a la economía familiar, una cuesta de enero que vaya, que sí costará superarla. Los legisladores del PAN, al igual que la gran mayoría de los ciudadanos, estamos en contra del aumento al precio de las gasolinas y el diésel, porque es un golpe fuerte al bolsillo de las familias mexicanas y también a la micro, pequeña y mediana empresa, provocando un efecto inflacionario, todo por un afán meramente recaudatorio de un gobierno ineficiente. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y dejarlo solo en el discurso político en esta tribuna. Hoy, con esta iniciativa, encabezaremos una lucha a favor de los mexicanos. Proponemos disminuir el IEPS a las gasolinas para de esta forma conseguir una disminución real al precio de los combustibles y aminorar los efectos negativos por la liberación de los precios anunciados por el gobierno. No es un efecto de la reforma energética, sino de la reforma fiscal, regresiva y que desalienta la inversión y de una lógica política ideológica que de la gasolina es un producto de lujo, cuando es un producto realmente necesario para la transportación de bienes y la movilidad de millones de mexicanos. Quiero subrayar que uno de los impuestos que más ha dañado a la economía de las familias mexicanas es el impuesto especial sobre productos y servicios, que representa aproximadamente el 30% del valor por cada litro. Por eso, en octubre pasado propusimos bajar el IEPS para gasolinas y diésel, con el fin de bajar el precio al consumidor, pero el PRI y sus aliados se opusieron a disminuir este abusivo impuesto. En la discusión del paquete fiscal 2017, el 20 de octubre pasado, los diputados de Acción Nacional fijamos con claridad nuestra postura, al votar en contra, en lo particular del IEPS, a los combustibles, como lo propuso el gobierno.
Dijimos que la propuesta de liberalizar el precio de las gasolinas en un contexto de bajo crecimiento, poca inversión y consumo interno insuficiente afectaría sin duda el precio de los productos y el ingreso real de los ciudadanos, y eso es lo que hoy estamos viendo en las calles. Hacemos un llamado desde aquí al Gobierno a que se retracte de la medida tomada y hacemos un llamado a las fuerzas políticas aquí representadas a que se sumen en el apoyo a esta iniciativa. Es el momento apropiado para poder corregir este error legislativo, que si bien nos implica hacer ajustes al presupuesto de la Federación, es en favor de la mejora de la economía de las familias mexicanas y de la estabilidad de la micro, pequeña y mediana empresa, que le han dado trabajo durante todo este tiempo a los mexicanos, y no meramente por obtener raja política. Sí, el Gobierno y algunas fuerzas políticas que consideren sus aliados en esta Cámara se siguen manteniendo en la necedad de continuar con este impuesto desproporcionado y deciden no sumarse a esta buena iniciativa para disminuir el IEPS que el PAN propone el día de hoy, y que es el reflejo de lo que la ciudadanía a lo largo de nuestro país reclama todos los días de nosotros, no queda más que señalarlos y decirles a los mexicanos que ustedes les han fallado y dado la espalda. Mexicanos, los legisladores de Acción Nacional estamos con ustedes. A ti, trabajador, padre, madre de familia, que día con día ves con tu ingreso que se va mermando por las medidas tomadas por un mal gobierno, te decimos que el PAN es tu voz y votaremos por lo que mejor te convenga y lo que mejor convenga a la economía. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Gutiérrez Campos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Cristina Ismene Gaitán Hernández para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga los artículos 10º, 11º y 12º transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Partido de la Revolución Democrática presento esta iniciativa para enfrentar y revertir la liberalización del precio de la gasolina y del diésel. Sabemos ahora, y lo hemos dicho en otros momentos, que es necesario corregir y revisar la reforma energética en su conjunto, pero consideramos que en este momento lo que nos demanda la población es muy sencillo. Se necesita actuar en términos legislativos para poner un alto al gasolinazo y revertir la liberación de precios que se adelantó para este año. Por lo tanto, proponemos a ustedes reformar los artículos 1 y 11º y derogar el artículo 12º transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación 2017, que es donde se sustenta la liberación de precios de la gasolina. Previo a explicar el contenido de nuestra propuesta, recordemos que fue el Gobierno federal quien argumentó que la reforma energética requiere la liberación de precios de los combustibles para avanzar en su consolidación. ¿Quién argumentó esto? Fue el mismo presidente Peña, cuando envió la iniciativa de Ley de Ingresos 2017. En la exposición de motivos, documento oficial dirigido al Congreso, señala: el siguiente paso que se propone, con el que se consolidaría la reforma energética en materia de combustibles fósiles, es la liberalización gradual y ordenada de los precios al público de las gasolinas y el diésel. Fue este gobierno quien le propuso al Congreso que la liberalización de precios entre en vigor a partir del 1 de enero de 2017 de forma gradual. De acuerdo a lo que hemos escuchado los últimos días, queda claro que esta administración, empeñada en salvar su imagen, ahora se desdice y pretende desvincular el gasolinazo de la reforma energética. Abramos los ojos. La liberación de precios es una condición de mercado. Los inversionistas privados necesitan precios liberados y de preferencia altos para que importar y vender gasolina les resulte un buen negocio. De otra forma, no llegarían las inversiones que tanto anhela la tecnocracia de nuestro país. Tal y como ocurrió en la reforma del 1995, que abrió a la inversión privada, sin mucho éxito, por cierto, el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Resulta obvio un elemento más. Si el gobierno adelantó la liberalización fue porque quiso eludir el costo político que una medida
tan impopular, agresiva e irresponsable tendría en 2018, año electoral. Para revertir el gasolinazo hay que enfrentar su sustento legal, contemplado en 3 artículos transitorios de la Ley de Ingresos, artículos que proponemos reformar y eliminar. Al suprimirse el mandato y la facultad de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda, los acuerdos y determinaciones administrativos con que aplicaban el gasolinazo perderían su sustento. Al cancelarse la anticipación de la liberación del precio, se abriría un margen de 1 año en el cual el precio solo se ajustaría conforme a la inflación, y en ese margen se pueden generar alternativas para mejorar el abasto de combustibles, así como disposiciones ambientales, revisar los esquemas tributarios y otros aspectos, pero por lo pronto el impacto del incremento del precio se contendría. Quiero recordar a este Pleno que en la sesión del 20 de octubre de 2016, distintos grupos parlamentarios presentamos reservas contra el dictamen de la Ley de Ingresos, de forma específica contra el gasolinazo. En la votación nos pronunciamos en contra del dictamen y del gasolinazo los grupos parlamentarios del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano. Ahora es el momento nuevamente de unir esfuerzos y acciones, de proteger el interés de los ciudadanos y no los negocios de los particulares. Ha llegado el momento de cambiar lo que irresponsablemente estableció una mayoría que ignoró los argumentos presentados en las reservas y se negó a modificar las propuestas de Enrique Peña Nieto en la Ley de Ingresos. Por el bien de los ciudadanos, invito a todos los partidos, a nuestro compañero diputado independiente e incluso a los diputados del PRI y del Partido Verde que quieran suspender el gasolinazo, a reabrir la discusión y a mantener la posición crítica con que cuestionamos el gasolinazo y que ahora tiene un evidente sustento. Finalmente, quiero subrayar que el PRD respalda y se solidariza con las movilizaciones pacíficas y de resistencia civil que se han organizado en todo el país. Y enérgicamente decimos que nadie debe caer en las provocaciones de quienes quieren desprestigiar y descarrilar este movimiento. Podemos ponerle un alto al gasolinazo, podemos corregir lo aprobado y cambiar la ley. Debemos ser sensibles ante la protesta e inconformidad que se está dando en las calles de todo el país y privilegiar por encima de todo la estabilidad social. Antes que los negocios de los particulares, es nuestra responsabilidad velar y promover el interés de la nación. Una vez más, compañeras y compañeros diputados, los invito a todos los partidos a actuar con congruencia y responsabilidad, escuchando la voz y exigencia de nuestros hermanos, mirando en todo como nos comprometimos por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciéramos, compañeras, compañeros legisladores, afuera, en las calles, con el reclamo social, en el día a día, que la nación nos lo demande. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Gaitán. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el diputado Javier Octavio Herrera Borunda para presentar 4 iniciativas en una sola intervención. La primera con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La tercera de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, suscrita por el diputado Jesús Esma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia, muchas gracias, compañeros. Así es, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, vengo a esta tribuna el día de hoy a presentar un paquete de iniciativas que reforman diversos ordenamientos jurídicos, así como también presentar varios puntos de acuerdo. El objetivo que nos hemos trazado como instituto político es continuar reforzando el cuidado del medio ambiente, fomentar el respeto de los animales, fortalecer las acciones en favor de la sustentabilidad de nuestro país y en general, pugnar por la protección y la preservación de nuestros recursos naturales. En primer término, presentamos una iniciativa que contempla la idea de última generación de mamíferos marinos en cautiverio. Dado que no existe
evidencia científica de los efectos terapéuticos que se tienen al interactuar con estas especies. En ella incluimos mecanismos que establecen cómo se debe de hacer este procedimiento para que no caigamos en errores del pasado. En este sentido hay varias acciones como realizar previamente un censo de animales y entregarlo a las autoridades, evitar al 100% la reproducción en cautiverio, hacer responsables a los dueños de los establecimientos donde se encuentren de trasladar a los animales de los centros de refugio, tanto a nivel nacional como internacional, cuando ya no sea posible mantenerlos en óptimas condiciones, intentar la reinserción de dichas especies a sus hábitats naturales, establecer un mecanismo que permita compensar la pérdida de empleos relacionados al cierre de dichas instituciones. En segundo lugar, otra iniciativa que establece la posibilidad de que la jornada laboral pueda llevarse a cabo una vez a la semana desde el hogar. Con ello se busca contribuir a ahorrar energía, al cuidado del medio ambiente y al aumento de la calidad de vida de los mexicanos. Esta política podría establecerse tanto en el sector público como en el privado si la naturaleza de las actividades lo permite. Igualmente se propone la implementación de horarios escalonados de entrada y de salida de los trabajadores, lo cual favorecerá la movilidad y el asesoramiento también por parte de las autoridades para lograr dicho fin. En tercer lugar, alejados de los intereses económicos y más bien con un objetivo de desincentivar la tala de árboles, presentamos una iniciativa que hemos denominado Ni un árbol menos. En ella se menciona que el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales solo podrá hacerse cuando se demuestre alguno de los siguientes casos: que se contribuye al desarrollo social, económico, ambiental del país, o que se impulsa la silvicultura y el aprovechamiento sustentable de recursos forestales, que se respeta el uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, que se contribuye al desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los sujetos de derecho agrario, que se impulsa actividades agropecuarias que cuentan con acciones de manejo sustentable en tierras, que se trata de un servicio u obra pública indispensable para el Estado. En cuarto lugar, estamos presentando una iniciativa para que la Zagarpa tenga la obligación de consultar a la Semarnat si un terreno tiene carácter o vocación forestal cuando se encuentre resolviendo una solicitud de particulares para aprovechar dicho terreno. En caso de ser forestal, no se deberá otorgar los permisos de aprovechamiento solicitados. Por otro lado, también presentamos una serie de puntos de acuerdo con el objetivo de, uno, exhortar a la Semarnat a declarar diferentes zonas de áreas naturales protegidas o ampliar el ámbito de la protección de las mismas en los siguientes sitios: en el semidesierto de Zacatecas, en la Sierra La Giganta de Baja California Sur, en las islas de Revillagigedo, en la laguna de Bacalar y el río Usumacinta. También, punto número 2, exhortar a la Semarnat para que amplíe la extensión del área natural protegida de la selva lacandona que se encuentra en Tabasco y Chiapas. Punto número 3, para exhortar a la CONAMP para que expida todos los programas de manejo de áreas naturales protegidas que aún no cuentan con el mismo, ya que de las 181 áreas naturales protegidas del país, 74 aún les falta dicho programa y eso causa gran perjuicio a los ecosistemas y al medio ambiente. Con todo lo anterior, el Partido Verde reafirma su compromiso de la protección a la vida, la preservación a nuestros ecosistemas y el desarrollo sustentable en beneficio de las futuras generaciones de México. Finalmente, señor presidente, atentamente solicito a usted que estas iniciativas que hago referencia sean turnadas a la Cámara de Diputados para su análisis, evaluación y preferiblemente su aprobación. Muchas gracias. Gracias, diputado Herrera Borunda. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. La iniciativa que reforma el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Y la iniciativa, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se turna a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11º y 12º transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Pues dámelo también, traigo otro. Compañeras, compañeros, parece que en el 2017 a muchos se les borró la memoria de lo que hicieron en 2016. ¿Por qué tenemos este tremendo gasolinazo? Porque al gobierno le urge asegurar el negocio de los privados, porque quiere entregarle la distribución, toda la cadena de distribución de gasolinas a unos cuantos privados y extranjeros. Por eso necesitan hacerle el caldo gordo e incrementar de manera desproporcionada los impuestos a la gasolina y aumentar el precio de la gasolina. Esto estaba previsto para el 2018. Una vez que la Comisión Federal de Competencia Económica dictaminara que había condiciones en el mercado mexicano para poder hacer esta apertura. La COFECE hizo 25 recomendaciones en julio pasado a distintos actores, a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al propio Congreso, al gobierno de los estados, aeropuertos y servicios auxiliares, recomendaciones que eran necesarias para poder hacer una transición ordenada hacia un mercado abierto de gasolinas. Como el gobierno sabía que no hay condiciones de competencia, entonces, de manera tramposa, en la Ley de Ingresos, en el artículo 11 y 12 transitorios, adelantan esta apertura. Y ese es uno de los motivos por los cuales tenemos este tremendo gasolinazo. Sí se puede revertir. Y vamos a ver si es cierto que quienes apoyaron al gobierno en esto, ahora están arrepentidos y están del lado de la gente. Vamos a ver si es cierto, o si son discursos o pancartas nada más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propone Morena? Vamos a modificar estos artículos, vamos a eliminar estos artículos de la Ley de Ingresos. ¿Qué pasará con ello? Que entonces la apertura se pospondrá hasta el 2018 y una vez que la Comisión Federal de Competencia Económica dictamine que hay condiciones para esta apertura. Ello revertiría el gasolinazo que tuvimos a partir del 1 de enero. Y también advertirle a la gente y también a ustedes, compañeros, para que no se vuelvan a ser los sorprendidos. Están programados otros gasolinazos más. El próximo 4 de febrero, el próximo 11 de febrero, 2 gasolinazos más. Y a partir del 18 de febrero habrá gasolinazos todos los días. Tenemos que parar esto, tenemos que evitar que esto suceda. Es tiempo de definiciones. Convocamos que el próximo martes, 10 de enero,
tenga el Congreso un periodo extraordinario para revertir este gasolinazo, modificando la ley de ingresos en su artículo 11 y 12 transitorios. Por ahí andan diciendo que no se puede, que solo el presidente. No es cierto. Nosotros mismos se modificó la ley de ingresos hace 2 años para ampliarle al déficit porque el gobierno no cumplió con la meta que le había establecido el Congreso. Entonces, lo urgente es revertir lo que ocurrió el 1 de enero y parar lo que está programado para febrero. Es tiempo de definiciones, compañeros. Si es cierto que están con la gente, si están arrepentidos de lo que hicieron, convoquemos al periodo extraordinario el próximo martes y revirtamos el gasolinazo. Claro que tendríamos que sesionar en la Comisión de Hacienda. Le pido a la presidenta de la Comisión de Hacienda, que participó aquí en primer término, que convoquemos para mañana. Si todos estamos de acuerdo, convoquemos para mañana, tengamos dictamen el día de mañana y tengamos un periodo extraordinario el próximo martes. Ya basta de mentirle a la gente y basta de afectar sus bolsillos. Va a tener un enorme costo social el gasolinazo, porque lo que sigue es una escalada de precios. ¿Y todo para qué? Para asegurar el negocio de los privados y para mantener un nivel de gasto insostenible, porque el gobierno no está dispuesto a apretársele el cinturón, prefiere golpear el bolsillo de las familias mexicanas. Tenemos que parar esto, tenemos que revertirlo, es tiempo de definiciones. ¿Quién está de acuerdo en que el próximo martes revertamos el gasolinazo? De eso se trata la iniciativa que presentamos. Muchas gracias. Gracias, senador Delgado Carrillo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos la diputada Candelaria Ochoa Ábalos para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el diputado Clemente Castañeda Hoflich del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Presidente, compañeras, compañeros diputados y senadores. México no se mueve en la dirección correcta y no se mueve desde 2013 que los partidos pactaron a México la reforma energética. Lo que hoy estamos viviendo en los precios de la gasolina es consecuencia de sus votos aquí en esta Cámara. En Movimiento Ciudadano estamos comprometidos y sabemos que es posible hacer frente al gasolinazo con responsabilidad. Como sabemos, el precio de las gasolinas se establece fundamentalmente con base en 4 variables: el precio de referencia, el margen de comercialización, el IEPS y otros conceptos como son el cobro de cuotas e IVA. De cara al proceso de liberalización de las gasolinas, Movimiento Ciudadano propuso desde octubre de 2016 una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, con el objetivo de disminuir la cuota fija del IEPS en el rubro de las gasolinas. Dicha iniciativa fue desestimada. Nos dijeron en la Comisión de Hacienda que la iban a tomar en cuenta y luego en el Pleno simplemente no se tocó. Y no se tocó por los partidos de siempre, por el PRI, por el Verde, por Nueva Alianza y por el PES. Ante los hechos recientes que han derivado en la decisión de incrementar los precios de la gasolina, Movimiento Ciudadano plantea volver a analizar esta iniciativa con los datos de la coyuntura económica vigentes y con la convicción de que es posible encontrar un equilibrio entre la carga del IEPS a las gasolinas y el bienestar económico de los mexicanos sin lesionar las finanzas públicas racionales. Esta iniciativa
presentada por el coordinador de mi grupo parlamentario, Clemente Castañeda, plantea una reducción del 37.7% en las cuotas del IEPS a las gasolinas, establecidas en el artículo 2, fracción primera, inciso D de la ley del IEPS. La reforma implicaría una reducción real en el precio de la gasolina de alrededor del 10%, con lo que se originaría un beneficio a la economía familiar de todos los mexicanos. El objetivo central de la iniciativa es que una reducción del IEPS sirva para absorber el impacto que hoy está teniendo el proceso de liberalización de las gasolinas, que acompañado de los precios de referencia internacional establecidos en dólares y con el tipo de cambio que tenemos, claramente está afectando y afectará el bolsillo de las y los mexicanos. Sobre este tema, vale la pena destacar que de 2012 al 2017, los precios de la gasolina se han incrementado en un promedio de 53%, y sin embargo, en el mismo periodo, el salario mínimo apenas aumentó 28%. En otro contexto, quiero destacar que esta propuesta es equilibrada desde la perspectiva de las finanzas públicas, porque propone reducir el IEPS a las gasolinas en la misma proporción al excedente recaudado en el ejercicio fiscal de 2016 y al cálculo de una subestimación de ingresos para 2017. 70,000 millones de pesos se recaudaron en 2016. Es decir, en 2016 se recaudó 32.7% más de lo programado en el IEPS a las gasolinas. Y en 2017 nos quieren engañar con una subestimación de la recaudación en alrededor de 11%. De tal manera que hay una sobrerecaudación ya considerando la inflación del 37.7%, que es justamente lo que proponemos reducir la cuota del IEPS. Desde el punto de vista de equilibrio de las finanzas públicas, con esta propuesta, el Gobierno federal estaría cubriendo lo que se previó recaudar en la Ley de Ingresos de la Federación originalmente, sin que se generen boquetes presupuestales, ni se afecten las finanzas desde el punto de vista de los ingresos y egresos. En Movimiento Ciudadano somos conscientes de la delicada situación por la que atraviesa el país. Compartimos la indignación y preocupación de los mexicanos frente a un panorama cada vez más complejo en materia económica. Por ello, estamos dispuestos a proponer soluciones y a discutir alternativas. Esperamos que exista la misma voluntad de parte de todas las fuerzas políticas y del Poder Ejecutivo. Convocamos también a un periodo extraordinario de sesiones para revisar el IEPS. Es legítima la protesta, reprobamos los actos vandálicos, pero no se puede caer en esta provocación de usar la fuerza. Gracias. Gracias, diputada Ochoa Ábalos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra, hasta por 5 minutos, la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, tanto el acceso a la justicia como la protección judicial son derechos humanos reconocidos en el artículo 17 constitucional, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente. Ambos derechos son pilares insoslayables en la justicia cotidiana para que todo individuo que requiera de tutela jurisdiccional tenga acceso a esta forma en la forma más amplia. De manera particular, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es el marco normativo que regula los juicios contenciosos administrativos federales que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En este sentido, en lo que respecta a la substantación del juicio contencioso administrativo federal, el demandante
tiene la posibilidad de hacerlo utilizando incluso los medios electrónicos. El primer párrafo del artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el demandante que desee controvertir algún acto de la Administración Pública Federal podrá hacerlo mediante dos vías. Una, presentando una demanda que puede tramitarse en la vía tradicional por escrito ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que resulte competente según la materia de que se trate, o bien mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, es decir, en línea o Internet, a través del sistema de justicia en línea creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 2009. En lo que respecta a la vía tradicional, el demandante que desee controvertir algún acto administrativo federal lo podrá hacer cuando tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la sala, enviando su demanda a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. Sin embargo, para recibir notificaciones sobre la controversia realizada, puede señalarse otro domicilio ubicado en cualquier parte del territorio nacional. El antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece con precisión el procedimiento de controversia por la vía tradicional, en el que existe una limitante relativa sobre la posibilidad de presentar la demanda de nulidad vía correo certificado, ya que se condiciona a que el envío debe efectuarse en el lugar en que tiene la residencia el demandante, con ello transgrediendo el derecho humano al acceso efectivo a la justicia. Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto modificar la redacción de dicho párrafo para establecer que el demandante podrá enviar su demanda a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, desde un lugar distinto de donde reside regularmente. Se reconoce que en la redacción del antepenúltimo párrafo del artículo 13 se pretenden evitar al demandante gastos innecesarios para que se traslade hasta el lugar donde esté alguna sede de la sala que deba de conocer de su demanda. En este sentido, se considera que no es conveniente acotar a que una demanda de nulidad se envíe a través del Servicio Postal Mexicano del lugar de residencia del demandante, pues con ello se está limitando la posibilidad de ejercer su derecho de controvertir algún acto administrativo federal. Por ello, desde cualquier parte del territorio nacional donde el demandante se encuentra, estamos solicitando pueda presentar su demanda. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Bárbara Botello. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles necesarios para la economía nacional y el consumo popular, suscrita por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Aquí le esperamos, senador. Señor presidente, gracias por su generoso comportamiento en la conducción de esta sesión. Yo voy a presentar una iniciativa y un punto de acuerdo. Y voy a presentar una iniciativa para establecer una ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles necesarios para la economía nacional y el consumo popular.
Esto es posible de acuerdo al artículo 28 constitucional, párrafo 3. Y voy a presentar un punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, titular del Ejecutivo, para que presente una iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos. Hay un debate que tiene que ver con que si la facultad de presentar una iniciativa a la Ley de Ingresos es facultad exclusiva del Ejecutivo, también lo extiende a ser facultad exclusiva del Ejecutivo presentar iniciativas de reformas a dicha ley. Pero yo me sumo a los planteamientos que hizo aquí los diputados del PRD y el grupo parlamentario de Morena en este sentido, de presentar iniciativa de reformas al 11º y 12º transitorio de la Ley de Ingresos con esa salvedad. Por eso ahí presento un punto de acuerdo. Y debo decirles que en esta sesión va a quedar nuevamente acreditado que de parte del gobierno no hay interés de resolver este tema. Lo quieren dejar así. Lo quieren dejar así y aquí van a rechazar cualquier punto de acuerdo mediante el cual se hagan planteamientos de solución y cualquier asunto de tránsito legislativo como sería acordar llevar a cabo un periodo extraordinario para crear los entendimientos legislativos necesarios. Ya está perfectamente la ruta. La ruta es, hay una iniciativa ya presentada por el grupo parlamentario del PAN de reformas a la ley del IEPS. Ya la hay 2 iniciativas presentadas o 2 o 3 iniciativas presentadas para reformar transitorios de la Ley de Ingresos, el 11º y 12º. Y sumo a esa ruta legislativa, que son los planteamientos que deben de entenderse como posibles desde las cámaras, sumo esta ley que fija las bases de precios máximos. Vamos a ponernos en suposiciones. ¿Qué ocurriría si efectivamente hubiera voluntad política del gobierno para derogar los artículos transitorios de la Ley de Ingresos? Simple y sencillamente, la liberalización de los precios de la gasolina quedaría suspendida para iniciarse su aplicación hasta cuando hubiera condiciones sociales para ello. Al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional le digo que la figura de la liberalización de los precios de la gasolina apareció en la reforma energética, el 14º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, y que la nunca defendida, porque nadie la va a defender, la reforma hacendaria nada tuvo que ver con los precios de la gasolina y con el nuevo modelo para determinar los precios de la misma, que la liberalización no es otra cosa más que se quede sujeto el precio al mercado, nada tuvo que ver. El IEPS existe desde 1985, en 94 ya era variable, toda la época del panismo así se aplicó, hasta que se puso fijo en la reforma, en el paquete económico de 2015 a 2016, que por cierto el PAN lo votó a favor de manera unánime. Lo otro, sí es la reforma energética, y es el fracaso de la reforma energética, y son las mentiras con las cuales se quiso construir este asunto de la reforma energética con las características, porque detrás de la reforma energética, del modelo energético, no solamente estaba la inversión extranjera nacional en extracción de gas, de petróleo, en refinación, sino estaba el cobro de una gasolina más cara y su liberalización. Por eso presento otro instrumento legislativo de solución, esta ley para fijar las bases de los precios máximos de los combustibles. Y adiciono el punto de acuerdo para que el Ejecutivo presente la iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos en caso que la interpretación parlamentaria correcta fuera que sea facultad exclusiva del Ejecutivo en esta materia. Llamo a los gobernadores a que se pronuncien de manera clara en contra del gasolinazo y la liberalización de los precios de la gasolina. Llamo a los congresos locales para que lo hagan de igual manera.
llamo a cada uno de los legisladores federales de las dos cámaras, los llamo a que actuemos en los términos que dijo el presidente Peña, unidad, ahora unidad en defensa de los intereses de la gente que menos tiene. Todos los argumentos ya se han dado, yo aquí voy a dejar mi intervención, gracias, son dos cosas las que estoy presentando, presidente, y nos esperamos al debate que se va a instalar acá y seremos muy respetuosos de la forma como lo ordene el presidente de esta comisión permanente. Les agradezco su atención. Gracias, senador Barbosa Huerta. La iniciativa túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados. El punto de acuerdo en el momento procesal correspondiente de esta sesión será turnado a la comisión que corresponda. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Norma Rocío Nale García para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013, suscrita por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, señor presidente. Ya presentó el senador Mario Delgado, a nombre del Grupo de Morena, la iniciativa para modificar la ley de ingresos y también tenemos un punto de acuerdo para modificar la ley del IEPS. Por aquello de que digan que no se puede, están las dos opciones. Pero presento también la modificación al artículo 25, 27 y 28 constitucional en materia de energía. Y es aquí donde inició todo el problema con la reforma energética. Y estoy presentando esta iniciativa para dar marcha atrás y sobre todo eliminar las alianzas estratégicas en nuestras instalaciones, porque ese es el fondo del asunto. El gasolinazo, la crisis, es porque tenemos las refinerías subutilizadas. Están trabajando al 40% de su capacidad. En ningún país del mundo se tienen las refinerías paradas. Y nos han dicho muchísimas mentiras y mitos, que el petróleo no sirve, que es pesado, y si no sirve, ¿cómo es que lo compran los extranjeros? ¿Y cómo es posible que en el litoral de Tabasco tenemos petróleo hasta de 44 grados API? Todo eso es mentira, porque están abriéndole la puerta a los privados para que se queden con el Sistema Nacional de Refinación. Y por eso es esta iniciativa. Tenemos ya antecedentes fatales. Voy a citar unos ejemplos. Nos dicen que no hay dinero y que Pemex no tiene tecnología. Nada más falso. En conjunto con British Petroleum, Pemex firmó un acuerdo para realizar estudios mancomunados para analizar estrategias y tecnologías para las actividades de exploración. Este convenio costó muchísimo dinero y ahora dicen que después de asociarse Pemex no tiene tecnología. Otro, pues es el caso de Pajaritos. Se hicieron alianzas estratégicas y se entregó Pajaritos y tronaron el complejo Pajaritos. Ya cobró Mexiquem el seguro y ya se fue con el destrozo. Pero también tenemos el caso, que este es un caso que nos debería de dar vergüenza. Odebrecht es una compañía brasileña y acaba de anunciar, nada menos, Estados Unidos acaba de ponerlo en la lupa por actos de corrupción gravísimo en muchísimos países. Se le dio a Odebrecht trabajos desde la dirección de Pemex con Emilio Lozoya para que reestructurara y modificara la refinería de Minatitlán, el complejo de Cangrejera y otras obras por más de 8,000 millones de pesos a una empresa corrupta
que ahora esa empresa tiene un complejo petroquímico enfrente de los de Pemex y es el que tiene el negocio del plástico. Y esas son las alianzas estratégicas y eso es lo que están preparando para entregar las refinerías de Pemex, que por años nos han sostenido económicamente y los combustibles. ¿Dónde se gestó todo? En la reforma energética. Ahí se gestó todo. Y lo que tenemos hoy, que estamos importando 800,000 millones de hidrocarburos, de combustibles, pues es por eso, porque nuestras refinerías están subutilizadas. Nos dicen que no hay dinero, 5,000, 10,000 millones de dólares para invertir a las gasolinas, a las refinerías, pero sí hay 30,000, 40,000 millones de dólares para comprar gasolinas del exterior. Es una vergüenza lo que está pasando. Hoy el pueblo indignado, la gente molesta por las reformas que se dieron. Aquí está una reforma a los 3 artículos constitucionales, aunado con la propuesta que hicimos para el periodo extraordinario. Es una responsabilidad. Lo que ocurre allí en México es responsabilidad de este Congreso. Y no podemos salir a hacer declaraciones de que queremos suavizar las cosas, que vamos a analizar, que venga el secretario de Hacienda a decir ¿qué? Lo que escuchamos en sus medios, que es irreversible, que necesitan dinero. Eso es lo que va a venir a decir. Debería de darnos vergüenza, pero sobre todo deberíamos de aplicar una política representativa de quienes nos pusieron aquí, que es el pueblo. Los exhorto de manera respetuosa a la bancada del PRI, a la bancada del PAN. Vamos al periodo extraordinario, vamos a discutir este tema. No es un tema de Morena exclusivo, es un tema nacional. Vamos a ello, ayúdenle ustedes al presidente. Nosotros queremos ayudar a la población. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada Rocío Nale. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos la diputada Candelaria Ochoa Ábalos para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Presidente, compañeras, compañeros legisladores. A más de una década de la reforma constitucional en materia de seguridad nacional y de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional en el año 2005, y a pesar de que dicha legislación representó una innovación para la vida pública en México, lo cierto es que hoy podemos decir que los modelos sobre seguridad nacional han quedado rebasados ante los retos de este nuevo milenio. En particular, desde entonces y a partir de la llamada guerra contra el narco, que hoy también estamos viviendo las consecuencias calderonistas e irresponsables, hemos visto una escalada generalizada de la violencia, la corrupción y la impunidad en nuestro país, lo que nos ha llevado a escenarios de una grave crisis de derechos humanos y a una constante violación al Estado de Derecho en que la ley es aplicada de manera selectiva o simplemente ignorada. Es por ello que la iniciativa que presentó a nombre del diputado Manuel Espino pretende darle al Estado mexicano una legislación que tenga como eje de la seguridad nacional a la seguridad humana, tal y como es concebida por las Naciones Unidas, es decir, reorientando la atención de los estados nacionales y de la comunidad internacional hacia los medios de subsistencia, supervivencia y dignidad de las personas como medios esenciales para alcanzar la paz y el progreso. Así,
Esta iniciativa pretende fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la seguridad desde una óptica distinta a la que tradicionalmente ha sido utilizada para tratar estos problemas, y situando de esa manera a nuestro país a la vanguardia de las legislaciones en la materia y en concordancia con los organismos internacionales de derechos humanos. De la misma manera, la presente iniciativa se sitúa en el término de la discusión actual en materia de seguridad interior, y en tal sentido es consciente de la seriedad con que debe asumirse y de los muchos riesgos que contiene, ya que puede caerse en la tentación de la militarización, la seguridad pública, y por ello contra todo lo que indican los organismos y tratados internacionales. Pues en este país con tan altos índices de impunidad, una cifra negra gravísima, altas violaciones a los derechos humanos, debemos ser muy cuidadosos a la hora de reformar nuestra legislación en materia de seguridad. Máxime a la vista de la enorme desconfianza que aún despiertan los cuerpos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Por eso, la legislación sobre el artículo 29 es muy peligrosa y no vayamos a caer también en esa tentación. Las propuestas de legislación que algunas fuerzas políticas han presentado en las cámaras del Congreso de la Unión pueden llegar a derivar en la tentación de normalizar el estado de excepción más allá de los cauces constitucionales, lo cual puede resultar muy grave ante los escenarios que se han señalado. En Movimiento Ciudadano estamos vigilantes y contribuiremos activamente para que la discusión sobre la implementación de las legislaciones en materia de seguridad interior estén dentro de los principios constitucionales de derechos humanos, de progresividad, universalidad y pro persona, así como que estén acordes con los principales tratados internacionales. En tal sentido, esta iniciativa busca llevar a nuestro país a adoptar una legislación en materia de seguridad nacional, acorde con los nuevos estándares internacionales y capaz de hacer frente a la grave situación de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad por la que desafortunadamente atraviesa nuestro país y que no se ha movido desde 2012 en una dirección correcta. Gracias. Gracias, diputada Candelaria Ochoa Ábalos. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Honorable Asamblea, vamos a iniciar la discusión de las proposiciones de punto de acuerdo. Los distintos grupos parlamentarios trabajan aún en buscar acercar propuestas para una iniciativa de punto de acuerdo de consenso respecto a asuntos similares inscritos en el orden del día. Así es que mientras esto ocurre, vamos a dar el uso de la tribuna hasta por 5 minutos al senador Luis Humberto Fernández para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar un proceso de reforma a la Ley de Ingresos para rectificar la reciente escalada de precios de las gasolinas y el diésel en México, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Ese ya lo presentó, fue el que presentó el senador Barbosa. ¿Ese fue tuyo? Bueno, este punto de acuerdo ya fue presentado. Como decíamos, en el momento procesal de la sesión le vamos a dar túrnese a la tercera comisión de trabajo. Tiene el uso de la tribuna la diputada
Norma Rocío Nale García, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se convoca un periodo de sesiones extraordinarias de las cámaras del Congreso de la Unión para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones fiscales relacionadas con el incremento de los precios de las gasolinas y el diésel, y solicita al Ejecutivo Federal a cancelar de inmediato el incremento de las gasolinas y el diésel suscrito por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena y de los senadores Mario Delgado Carrillo y Carlos Merino Campos de los grupos parlamentarios del PRD y Partido del Trabajo, respectivamente. Con su permiso, señor presidente, estoy presentando el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para convocar al periodo extraordinario y poder revertir el IEPS de las gasolinas. Ya lo comentamos. Ahorita está circulando un punto de acuerdo para que lo aceptemos todas las fracciones, para citar a comparecer al de Economía, al de Hacienda, al de Energía, al de Pemex y a todos, para que nos expliquen. ¿Y qué nos van a explicar? Pues las mentiras, que el precio del petróleo está muy alto, cosa que no es cierto, está a $40, el precio del petróleo ha estado alto a $100 y la gasolina costaba 11 pesos. Para que nos diga que las importaciones que estamos haciendo son en dólares y que por eso es muy costoso cuando la gasolina de Pemex en Houston está muy barata. O para que nos digan que tienen un boquete financiero y que nuevamente, a través de los impuestos de la gasolina, lo van a cubrir. Morena presentó una iniciativa de austeridad, para eso queremos el periodo, que retomen la iniciativa de austeridad que presentamos en la Ley de Ingresos, que hagan los recortes del gasto en gasto corriente y en gasto superfluo, que los impuestos a las gasolinas los reduzcan y que se compensen con una política de austeridad real. Para eso queremos el periodo. Me sumo completamente a que la Comisión de Hacienda convoque mañana para tener un dictamen. Le voy a entregar aquí al presidente un resolutivo nuevo, donde se le pide a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a un periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores con el objeto de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y demás disposiciones legales relacionadas con los precios de las gasolinas, que dará inicio el 10 de enero del presente año para concluir en la fecha que agote su agenda el periodo extraordinario. Nuevamente exhortarlos, todos hemos hablado y hemos dicho que nos rasgamos las vestiduras, pero tenemos que ir a los hechos. Quiero sumarme a esto porque me pareció muy importante. ¿Quiénes impulsaron y empujaron la reforma energética? Luis Videgaray, de Hacienda. Hoy entra por la puerta grande, lo premian como flamante secretario de Relaciones Exteriores y dice, no tengo experiencia. Son errores tras errores y lo estamos pagando los mexicanos. Tenemos que poner un alto. Tenemos que, este Congreso tiene que dignificarse. Compañeros, los exhorto de manera respetuosa, vayamos al periodo extraordinario. Es cuanto. Gracias, diputada Rocío Nale. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si la proposición presentada por la diputada Rocío Nale se considera de urgente y obvia resolución.
En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Sí es mayoría? ¿Y los de la mesa no votan o qué? ¿Contaste? Los que están, las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Ya la canto o qué? Ya la canto. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, el primer resolutivo se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Los resolutivos segundo y tercero se turnan a la tercera Comisión de Trabajo. Esta presidencia saluda a un grupo de jóvenes integrantes de equipos multidisciplinarios de estudiantes de ingeniería